Tenemos al doctor Hernán Salgado, reciente expresidente de la Corte Constitucional. En honor al tiempo, tiene apretada su agenda en este momento. Doctor Salgado, buenos días. ¿Cuál es su criterio? Buenos días, vía telefónica estamos con él. ¿Cuál es su criterio sobre la decisión de Corte Constitucional en el aval de control constitucional de declarar la 1 y la 6 como reforma parcial y apoyar las otras como enmienda para la consulta popular? Especialmente la pregunta 1 relacionada con Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su criterio? Públicas, ¿Cuál es su criterio? Mire, en cuanto a la pregunta primera, yo la veía de otra manera. Porque en las constituciones anteriores de Ecuador, el presidente siempre tuvo la atribución de la fuerza pública, se decía. La fuerza pública es tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Y entonces el presidente, entre sus atribuciones, podía disponer de unos y de otros. Y eso ha sido costumbre. Podemos revisar las constituciones desde 1945, 67, la del 78, 79, que fue la de las últimas, y lo mismo la del 98. Por lo tanto, yo pensé que no habría complicación ninguna. Parece que no estuvo bien explicado, tal vez en el documento que mandó el presidente, que piden hacer una reforma donde se habla de qué hace la fuerza pública, qué hace la Policía Nacional. No había necesidad de poner nada allí, eso ya sabemos. La fuerza pública, las Fuerzas Armadas se encargan de la soberanía nacional, de la seguridad, etcétera, del país. Y la policía ya sabemos también el rol que tiene internamente. Entonces, yo no veo necesidad de que ahí había que poner ningún adendum. Simplemente, entre las atribuciones del presidente, allí agregar que puede disponer tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional cuando considere necesario. Esa es atribución presidencial y es una responsabilidad que tiene el presidente si actuara mal. Entonces, mire, no, esa parte no me parece tan clara. En fin, habría que ver, y tal vez de presidencia mandaron una reforma a esta parte de conceptual de las Fuerzas Armadas. Otra cosa más, permítame decir, las Fuerzas Armadas, ahora ya no estamos en tiempos de guerra, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo. Y entonces las Fuerzas Armadas en todos los países se han ido integrando pues a actividades del país. Puede ser incluso a actividades agrícolas, actividades de apoyo naturalmente a los ciudadanos, ¿no? No por sí ante sí. Y luego, estando nosotros en una coyuntura de inseguridad terrible, es obvio que todos tienen que prestar su colaboración, y las Fuerzas Armadas con mayor razón, pues ellas tienen que ver con la seguridad nacional. Entonces tienen que colaborar con la policía también, para que coordinadamente vean lo mejor que pueda suceder. Doctor Salgado, es lo que le podría decir. Doctor Salgado, muy buenos días. Lo saluda Esteban Novoa, aquí también en el panel, junto con Alfonso Harp. Una pregunta. Mientras usted ejercía la presidencia de la Corte Constitucional, recuerdo que en una de estas múltiples crisis carcelarias que se han producido en el gobierno de Guillermo Lasso, usted estuvo en una reunión, me parece que en la gobernación del Guayas, en donde el presidente convocó a una reunión pues de autoridades del Estado. Sí. Y el presidente en aquella época, parece que una de las pocas herramientas que hay para tratar de paliar la seguridad es declarar los estados de excepción. Entonces, en ese momento se declaró un estado de excepción, me parece que para intentar que las Fuerzas Armadas tomen el control de las cárceles. ¿Qué pasó en esa reunión? Porque recuerdo que quizás hubo un impasse
en su criterio respecto de las facultades que tenía el presidente. Quisiera saber cuál es su criterio en cuanto a actualmente que las Fuerzas Armadas ayuden, ¿no? Muy bien, muy bien. Con la Constitución 2008 naturalmente todo cambió. Entonces la Constitución 2008 ya no le da esa atribución que hablaba al presidente de la República, ya no la da. Y entonces, ¿cuándo la puede utilizar a las Fuerzas Armadas? Es declarando estado de excepción. Ahí sí, entonces dispone de las Fuerzas Armadas para que colaboren pues en tal o cual necesidad. En esa que mandó el presidente era para el sistema penitenciario, que estaba en situación tan catastrófica y hasta ahora parece que no se soluciona. Pues bien, ahí había que tener mucho cuidado naturalmente, porque esa situación era de enfrentamiento de los internos con la fuerza pública, policía y fuerzas armadas, si fueran el caso. Entonces la policía también tomó muchos resguardos y decían que eran muy pocos para atender toda esta situación. Y yo ahí señalaba que la policía sí debía actuar tomando lo mejor que tiene también, y tiene gente muy preparada para hacerlo. Y parece que la señora ministra de entonces, Alexandra Vela, no lo permitía tal vez, porque la señora general que estaba en ese tiempo, la señora Varela me parece, sí, Tania Varela, decía que la policía no puede hacer más que solo aquello. Y entonces había el recelo de las Fuerzas Armadas, repito, porque puede haber enfrentamientos y muertes, pero la solución era que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía, que apoyen. Naturalmente, dentro de la corte de quienes éramos jueces en ese momento, habían criterios dispares, no todos estaban de acuerdo. Unos decían muy riesgoso que las Fuerzas Armadas estén allí igual. Otros pensábamos que si van coordinando con la policía, no habría problema. Coordinar, apoyar. Esta vez también se ha hablado de apoyar a la policía, no que actúen independientemente. Debo agregarle algo más, señor Nova. Debo agregarle que estos recelos se produjeron porque en el año de 1990 y tanto, cuando estaba de presidente el señor Sisto Durán Ballén, él dispuso un estado de emergencia, se decía en ese tiempo, y dispuso que las Fuerzas Armadas salieran a patrullar, sobre todo en Guayaquil, porque era fuente de delincuencia, cosa que no ha sido nueva. Y entonces decretó el estado de emergencia o excepción y salió las Fuerzas Armadas, pero allí les dejaron solas. Y entonces sucedió que cometieron excesos, hubo 3 muertos que reclamaron, una familia Zambrano, y esos finalmente terminaron en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana condenaron que el Estado de Ecuador se había excedido al dar el estado de excepción y dejar que actúen por sí y ante sí a las Fuerzas Armadas, responsables de esos 3 muertos que se dio en las afueras de Guayaquil, justamente. Doctor Salgado, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos estos órganos relacionados con derechos humanos siempre se fijan en los derechos humanos de la delincuencia y nunca en los derechos humanos de la ciudadanía. Pero cambiando de tema, doctor, en la misma línea de la consulta popular, el presidente ha hecho, bueno, más que el presidente, el gobierno del presidente Lasso ha hecho un replanteamiento a la pregunta 6 que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ha formulado 2 preguntas nuevas. Una de ellas, la segunda,
de que ya no sea el pueblo directamente el que designe al Consejo de Participación Ciudadana, sino directamente la Asamblea a través de ternas que envíe la Fiscalía y la propia Presidencia de la República. En ese sentido, esas dos preguntas que tienen relación con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, esas dos preguntas, ¿usted cree que corran la misma suerte, porque el tema de fondo es el mismo, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, corran la misma suerte de ser consideradas reforma parcial por la Corte Constitucional? ¿O usted cree que replanteada con esas dos preguntas, la Corte finalmente considere que se pueden establecer enmiendas? Mire, en mi criterio personal, muy personal, no. Los miembros, los jueces son muy independientes y lo hacen muy bien, es de ser independientes. Pues en mi criterio muy personal yo pienso que ahora está mucho mejor para que no dé ese recelo tal vez de que se está acumulando mucho poder del presidente. Yo no lo veo tampoco de esa manera. El presidente siempre ha mandado sus ternas, o sea, para el procurador, terna para el contralor del Estado y algunas otras autoridades. Por lo tanto, entonces, ahora se señala de que si eso pasa a la Asamblea Nacional, como debe pasar, eso debe salir de la órbita del Consejo de Participación Ciudadana. En eso yo también estoy de acuerdo. Esa era una idea antigua que se mantuvo desde el doctor, que en paz descanse, el doctor Vicente Trujillo, Julio César Trujillo. Y entonces este órgano del Consejo de Participación Ciudadana no ha actuado bien en el pasado. Ahora tal vez esté mejor, pero actuó muy mal, podemos todos recordar fácilmente las actuaciones que tuvo. Y entonces quitarle esta facultad está bien. Esa facultad no debe ser una atribución de la legislatura, como siempre la tuvo. Ahora, yo aclaro que eso no significa panacea. Eso no significa que ya todo va a hacerse bien. Nosotros sabemos cómo actúan los legisladores, que quieren sus alianzas, etcétera. Y entonces también allí damos cuota de partido. Doctor Salgado, yo desconfío totalmente. Doctor, una última pregunta, y ya esto va un poco en función del periodo que usted tuvo como presidente de la Corte Constitucional. Yo recuerdo, me parece que fue un voto salvado suyo en la sentencia del matrimonio igualitario. ¿Qué opina usted respecto del posible activismo judicial que lleva ejerciendo, que hay acusaciones de que se ha ejercido eso en la Corte Constitucional, en cuanto a que en algunas cosas ve textos o ve conceptos que la Constitución no ampara, y en otras cosas sí es casi que literalista en la interpretación de la Constitución, y es un poco a la ciudadanía y a muchos sectores ciudadanos los tiene un poco inquietos en que la Corte Constitucional ve, al menos con una mayoría que se dio, que más o menos eran 5-4. Activistas ideológicos. Activistas, así es. ¿Qué opina usted ya que está fuera? Y yo no quiero, no le estoy pidiendo que critique a sus ex colegas, simplemente ¿qué opina usted del posible activismo judicial que está viviendo la Corte Constitucional en estos momentos y que lo tuvo también mientras usted fue presidente? Mire, en todo país, no solo en Ecuador, en todo país la Corte Constitucional desempeña ese papel orientador y definidor de situaciones que se discuten, que pueden ser interpretadas de una manera y de otra manera. Pues cuando vienen esos temas a la Corte Constitucional, temas delicados desde luego, ellos tratan, como yo también lo hice, de ver cuál es la interpretación adecuada. Y a esa interpretación naturalmente tienen que someterse los órganos de justicia, naturalmente, y todos los demás, administrativos también. En cuanto a este tema del matrimonio igualitario, hay un problema allí que se presentó y puedo hacerle notar.
Cuando usted toma la Constitución ecuatoriana, no sé si ya no me acuerdo si es el artículo 67, por ahí dice, pues entonces el matrimonio es de un hombre y de una mujer. Así lo dice claramente, es de varón y mujer. Así es. Entonces, por eso yo me opuse y dije, primero habría que cambiar eso, hacer una reforma. Cambiemos que no diga hombre y mujer, que diga pues el matrimonio se da entre dos personas, punto, ¿no le parece? Y entonces no habrían interpretaciones a veces erradas. En un panel que estuve hace unas semanas en Perú, me dijeron, pero ¿cómo es esto que ustedes han interpretado que es entre cualquier persona? Pero yo veo la Constitución ecuatoriana que sigue igual. Me dijeron en Perú, en un congreso que hubo en Arequipa. Yo veo la Constitución ecuatoriana que sigue igual, hombre y mujer. Pero eso ya debían haber cambiado. Desgraciadamente eso fue porque se hizo mal. La interpretación que mis colegas dieron, la mayoría, estuvo defectuosa en el sentido de que primero había que cambiar esa norma. Totalmente de acuerdo y creo que su voto salvado era la posición correcta, doctor. Tenemos que terminar la entrevista, se nos quedó corta, pero... Así es, muchas gracias, doctor. Solamente le quiero decir algo, doctor Salgado, solamente le quiero decir algo. Esa es pues nuestra Corte Constitucional actualmente. Interpretan incluso contra ley o norma expresa de la Constitución, en este caso norma expresa de la Constitución, que habla que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, no entre dos personas, sino entre un hombre y una mujer. Interpretaron que aquello era regresivo en cuanto a derecho y obviamente pues aplicaron un concepto que no está literalmente matrimonio entre dos personas y lo transformaron a matrimonio entre dos personas a pesar de que el texto sigue siendo igual, y por eso en Perú se le sorprendieron a usted cuando le dijeron si la Constitución no han cambiado, ¿cómo pudieron interpretar eso? Pero en cambio, doctor, para interpretar una norma constitucional que habla que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, jamás dice misión exclusiva, sino misión fundamental, la seguridad nacional, ahí sí son absolutamente legalistas y textuales. Y es más, interpretan en sentido contrario a los intereses de la población. Esa es nuestra Corte Constitucional, doctor. Desgraciadamente, hoy constituida más por activistas ideológicos que por verdaderos jueces constitucionales. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bien. Yo diría que no es así, ¿no? Bueno. No es así, pero respetamos los criterios. Está bien, doctor. Esperemos que no haya ese activismo exagerado, ¿no? Esperemos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias, Gracias por su participación.